Y con eso le damos la bienvenida a Ana Isabel Santamaría, fundadora de Yoga al Alma y anfitriona del podcast Abiertamente. Con más de 100.000 seguidores, Ana promueve el bienestar integral a través del yoga, la cocina saludable y la escritura. Ana Isa, bienvenida, pasemos el rato. ¿Cómo va todo? Muchas gracias, todo va muy bien y gracias por invitarme. Fenomenal. Bueno, Ana, yo desde hace rato, básicamente desde que confirmamos la llamada, tenía muchísimas ganas de saber de qué manera podría la búsqueda constante de la felicidad crear expectativas poco realistas para nuestras experiencias emocionales. No, pues toda la razón, de todas las maneras posibles. Yo creo que tenemos que cambiar ahí la palabra de la búsqueda de la felicidad. La felicidad no se busca y digamos que todos los viajes que se emprendan hacia ella tienen una frustración preconcebida, porque además todo lo que se busca desde la cabeza y la realidad nunca será igual a la de la cabeza. Yo soy una súper buscadora, pero no busco la felicidad, busco la sanación, busco el entendimiento y cada vez más, ahora que cumplo más años, cada día me siento como más madura. eh, Digo que ya no pido tantos deseos de cumpleaños o de año nuevo o que el mapa de los sueños, sino que pido que lo que sea que llegue yo lo pueda entender y lo pueda procesar y lo pueda recibir no siempre con amor, pero sí con aceptación e integración completa. Y ya, en la medida en que podamos reducir ese busco la felicidad, cuál es mi mapa de sueños para el otro año, imagínate pues al 31 de diciembre del año entrante, entonces no fue a Turquía, no tuvo 200.000 seguidores, no compró el carro nuevo, entonces este fue un año infeliz, qué locura, no, nunca ha sido pues mi target. Me llama mucho la atención y quería hacerte esta pregunta porque yo, o sea, como ser humano y habiendo crecido en este planeta desde hace ya 38 años, eh, he sido víctima precisamente de todas estas, digamos, imposiciones que a veces no necesariamente vienen tan, ¿cómo decirlo?, como tan directas de que tienes que ser feliz, ¿no? De alguna manera sí lo dicen de una forma muy pasiva, el marketing, uno lo siente, que digamos, el mundo le dice a uno con toda la cantidad de posibilidades que hay, cómo usted no va a estar feliz, ¿verdad? Y te pide de alguna manera que estemos felices, no solamente como tú dijiste, digamos, al balance anual, sino también balance semestral, mensual, semanal y diario. Cuéntame, por ejemplo, cómo haces tú para lidiar contra esta presión de darle espacio a otras emociones. ¿Qué otras emociones, por ejemplo, te parecen importantísimas de sentir? No, importantísimo sentirlas todas y la manera de lidiar es dándome cuenta. Para mí esas dos palabras son mágicas, darse cuenta. Entonces, no, qué pereza, yo estoy cansada, yo no tengo tiempo de ir al gimnasio. Entonces me doy cuenta, ¿para qué es que estoy yendo al gimnasio? ¿Porque todo el mundo va al gimnasio? ¿Porque tengo una vara demasiado alta para mí? ¿O porque eso me da salud? Si la respuesta fuera la tercera, no tendría esa pereza que estoy sintiendo. Entonces, en la medida no, qué pereza, aquí yo vivo en Medellín, que es un pueblo, y tenemos que decir que es un mini pueblo, por más que se las dé de ciudad, y aquí todo el mundo tiene que ser igualito, uniformado, la misma moda, es muy patético de muchas maneras. Entonces, la gente vive quejándose, pero al otro día va y hace lo mismo de lo que se queja. Entonces, si yo me doy cuenta que hago parte de un circo, que hago parte de una, qué pereza la gente tan chismoso, pero chismosa, te sientas y haces lo mismo, pues qué. Entonces me doy cuenta y tengo la oportunidad de rectificar, de irme para otro lado o de seguir haciendo lo mismo y burlarme del sistema o sumarme al sistema. Para mí eso es la fórmula y de todo, porque es que como dices, todo uno le venden la felicidad prefabricada en un tarro de crema, en un viaje a París, en un carro deportivo, en un apartamento de 200 y pico, 300 metros cuadrados, en una familia con 4 personas en Magic Kingdom. O sea, la felicidad viene prefabricada de tantas formas y todo el mundo sabe que nada, o sea, todo el mundo no, el que no lo tiene cree que está allá y el que ya ha pasado por esas fotos sabe que en esas fotos puede haber un vacío infinito. ¿Cierto? Entonces, y emociones le doy cabida a todas y cada vez más eh, a todas, a todas. Yo soy una mujer súper alegre, me gusta festejar la vida, en mi familia se celebra hasta el día de la mascota, todo el tiempo hay una razón, hagamos brownies que hoy es el día del aniversario de no sé quién, o sea, todo se celebra. Pero al mismo tiempo soy una mujer con una memoria que a veces quisiera no tener tanto y cuando uno tiene tanta memoria también siente mucha nostalgia
porque mi memoria fuera de que es fotográfica, en el cuerpo siento mucho las memorias que recuerdo, entonces es un paquete completo. Si yo voy a aceptar esa gran memoria que tengo, tengo que aceptar que esas memorias viven en mí y me producen una cantidad de sentimientos infinitos, nostalgia, tristeza, felicidad, añoranza, y muchas de ellas quizá no sean, digamos, deseables para muchos. Yo ayer pensaba en la palabra sensible. Cuando alguien le dice es que estás muy sensible, sensible es una cosa neutra, para algunas personas es un insulto y para otras es una cualidad. O sea, cuando le dicen estás muy sensible, es estás demasiado sentida, o sea, a ti no se te puede decir nada, pero a mí que me fascina escribir, cuando no estoy sensible no me sale nada. Entonces es lo que es lo mismo, la tristeza, sí, la tristeza no es rica de sentir, nadie dice, uy, qué emoción estar triste, pero si yo quiero mucho a alguien o he querido mucho a algo, o he amado vivir en la ciudad donde estoy, o he amado ir a un viaje, pues el precio de que eso sea rico es que cuando se acabe me va a producir tristeza. Entonces, lo que te digo, lo mismo de la sensibilidad, la tristeza es una cosa neutra. Para algunas es rica de sentir, para otros por ejemplo, para muchas personas la tristeza es necesaria, es un desahogo porque también esa fachada externa de, ay, todo súper bien, y tener, por ejemplo, con quién compartir tu tristeza y llorar y acurrucarte, eso esconde algo de belleza también, como ese rato, ese momento de conexión que quizá en esa superficialidad de la felicidad no se da. En mí todas están bienvenidas, obviamente algunas me cuestan más que otras, pero no tengo, hoy en día estoy muy reconciliada con la gama completa. Qué excelente respuesta y me dejaste muchísimas cosas para pensar. Digamos, la primera que quisiera tocar de esta respuesta es el tema de demasiado sensible. Me sentí tremendamente identificado porque además yo siendo hombre, digamos, crecí en esta generación también en la que era uno criado tipo, los hombres no lloran, usted no muestre cómo se siente. Entonces, precisamente cuando a mí, por ejemplo, me dicen cómo es de sensible o por qué se le encharcó el ojo o algo por el estilo, a mí inmediatamente me entra esa, un poquito como de humillación, un poco de vergüenza, decir, puta, sí, yo tengo que, a ver, déjelo Con pasar. Y ha postura. sido algo con, sí, exacto, y ha sido algo con lo que yo he tenido que luchar muchísimo en toda mi vida, inclusive, o sea, como para llegar a tener novia, esposa, etcétera, era algo de lo que yo me privaba porque yo a veces culpaba el hecho de ser sensible como un trato, digamos, no, y un trato no, más bien como una característica femenina, que yo decía, eso de pronto es lo que repele a las mujeres de mí. Entonces quería rescatar ese punto de, digamos, como algo con lo que me sentí identificado. Lo otro, para seguir acá con el tema de felicidad, quisiera saber, por ejemplo, cuál fue una ocasión en la que tú perseguiste alguno, digamos, de estos productos de felicidad, ¿verdad? De alguna de estas imágenes y que te diste cuenta rápidamente, uy, esto no fue lo que me vendieron, ¿verdad? Pues rápidamente no, pero yo creo que Ujú. con mi cuerpo, sin nunca, yo nunca tuve un trastorno de la conducta alimentaria realmente, pero sí fui la típica adolescente que batalla con su cuerpo y la dieta del atún y la piña, de la reina de belleza. He sido muy deportista toda la vida porque necesito desfogar la energía que tengo, que es demasiada. Eh, pero también le compré pues como el cuento de que el cuerpo daba la felicidad y tuve una lucha muy triste con mi cuerpo y es que nunca me gustaba del todo, siempre faltaba el centavito para el peso y no, pues rápidamente como te digo, no fue porque creo que pueden haber pasado 10 15 años en esta dinámica de voy a hacer esta dieta, no, voy a hacer esta otra, no, voy a hacer más spinning, no, hasta que el reloj no me diga 1000 calorías, no me bajo de la caminadora, no voy a correr una maratón, hay 2000 calorías en la maratón, no, postre solo tengo derecho una vez a la semana, una cantidad de restricciones y de pendejadas que hoy en día digo, bueno, ni me arrepiento, pero miro con compasión porque además veo esas fotos, adolescente con la pierna tersa, la barriga templada, digo yo, Dios mío, qué pesar, porque no tenía la visión que tengo hoy y siempre he dicho que necesité 2 embarazos para darme cuenta cómo uno puede subir 12 kilos, dar leche, trasnochar, generar 2 seres humanos de cero, parirlos por parto natural, que eso es una cosa muy impresionante, y volver a tener un cuerpo. Pues eso es increíble, volver a funcionar, volver a trotar, volver a dormir, volver a funcionar, ser profe de yoga, pararme de manos, pararme de cabeza. Entonces ya hacia el cuerpo siento una reverencia absoluta. Así no tenga el colágeno que tenía a los 20 cuando tanto peleaba con mi cuerpo, prefiero esta mente sana que hoy lo habita.
Y ha sido muy loco porque increíblemente en la medida en que más amo ese cuerpo, más tengo el cuerpo que me hubiera soñado alguna vez y es más natural, con menos batallas. Hoy en día no hago ejercicio más de una hora ni loca. Bueno, un fin de semana, pero en semana no tengo tiempo. Entonces a los 58 minutos me toca cortar, salir corriendo para bañarme y seguir la clase, la cosa. Pero es una relación súper armónica. Le doy a mi cuerpo lo mejor y me devuelve lo mejor. Y todos los otros años que me compré la idea de que si me hacía este masaje reductor, calcule, y eso uno quedaba lleno de morados y la señora pues eso no era un masaje, sino que lo aruñaban a uno y que no sé qué. No, 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 qué tortura. Me lo compré completico. Obviamente ahí no había ningún tipo de felicidad, es como la felicidad espejismo, que cuando te acercas se te aleja un poquito más. Y le preguntaba una vez a una amiga que estaba muy metida en el mundo del fitness, que ya tenía sus músculos súper desarrolladitos, así brazos de Madonna, una bellezura, y yo le decía, ¿ya estás contenta? Y me decía, es que ya que tengo esto, ya quiero otra cosita más, ya quiero otra cosita más. O sea, siempre es un espejismo, el estándar nunca nos permite decir, bueno, ya llegué, ahora sí, a disfrutar el bikini, la cosa, no. No, siempre nos vamos como poniendo más lejos la vara. Y además también muy, digamos, triste, melancólico, pensar que justamente esa transformación corporal de la que tú hablabas ahorita, yo me puedo imaginar, pues mi esposa, por ejemplo, también, nosotros tuvimos una hija hace año y medio, y puedo, digamos, relacionarme un poco con lo que ella muchas veces me dice, es como increíble. Yo de pronto antes, cuando era más joven, incluso antes de tener a Melissa, llama a nuestra hija, podía tener algunos reparos hacia mi cuerpo. Y hoy en día, cuando miro las fotos, es como, es impresionante el cuerpo que tiene y no lo sabía valorar, ¿verdad? Entonces es muy chistoso como uno cuando es joven pelea constantemente con una cosa que el yo más viejo o más experimentado después dice, daría absolutamente todo por volver a tener, ¿no? Que quería preguntar, Así es. ¿cómo podemos desarrollar un enfoque más equilibrado entonces en nuestras vidas emocionales para que permitamos ese flujo natural de los diversos sentimientos? Yo siempre he sido muy amante de aprender, ¿va? Y se aprende a través o de la cabeza o de la experiencia. Yo amo la teoría, soy una teórica y una nerd como nadie. Me fascina Joe Dispenza, me fascina escuchar podcasts, me fascina toda la filosofía del yoga. Bueno, leo desde novelas hasta crecimiento personal a todo nivel, el eneagrama y todo esto entra por la cabeza. Por el otro lado, por ejemplo, a través del yoga amo aprender a través del cuerpo porque es decirle a tu cuerpo esto que alguna vez te dijeron, si haces eso te vas a matar, te vas a desnucar y uno hace una parada de manos a esta edad y se da cuenta de que no pasa nada, es un aprendizaje que entra como le entra el aprendizaje a los niños, que es a través de la experiencia, ¿cierto? A través del ensayo y error, a través de decir un año entero no soy capaz y de repente al día 850 de ensayar un balance de brazos sí soy capaz. Entonces es algo indeleble, eso se te queda en el cuerpo. Sin embargo, todo esto son herramientas y tú vas recogiendo herramientas y herramientas y te vas llenando, pero saber mucho no te exime de sentir. Llega un día, como le llega a todo el mundo, en medio de sus mil ciclos, el día difícil, el día oscuro, y uno dice, pues yo debería estar eximida porque llevo 15 años estudiando al ser humano y mentiras. O sea, no es que estés eximido de sentir, lo que puede cambiar es que sabes que detrás de eso hay cosas importantes, sabes que uno no vive en auge, sabes que digamos que todos los cambios y lo que implique crecimiento implica primero una crisis, que sin crisis no hay transformación, entonces pues aunque es consuelo casi que de bobos, porque eso no le quita a uno el dolor, ni el vacío del estómago, ni la sensación de que mañana no me voy a poder levantar, sea lo que sea, desde un problema emocional hasta una crisis económica, hasta una enfermedad, hasta una muerte, un duelo, nada es rico de sentir y nada, pero sí es como de alguna manera la confirmación de todo eso que has leído y aprendido tanto. Es, ahora yo soy la que estoy aquí y tengo con qué gestionarlo. Hoy está siendo muy duro, mañana vamos a ver, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. A mí lo que me preocupa de muchas personas que se están metiendo en el cuento espiritual o de crecimiento personal es que creen que eso los exime y va a ser como una estrategia para no vivir la vida con toda su gama y no. No, pues les voy a dar de una vez el spoiler, la pésima noticia de que no. Entonces, en la mitad de esa crisis uno dice, no he aprendido nada, estoy en la olla, yo estoy en pañales de crecimiento personal y mentiras.
No, es que nadie nunca te puso a firmar un contrato de que eso te iba a eximir del examen. Simplemente lo que te va a hacer es que con eso que te está pasando puedas hacer cosas mejores. Con esa información, con ese dolor, con esa despedida, después sepas contar una historia distinta, no necesariamente en redes o en medios, sino a tus hijos, a tus amigos, a otras personas que pasen por ahí, porque todos sabemos que un poco a través del servicio a los demás, cuando ya has pasado por eso, alivias como ese dolor tuyo, decir, alguien ya está en ese duelo que tú pasaste hace 2 años y decir, mira, estoy al otro lado de la orilla, te prometo que hay vida después de esas noches oscuras que estás viviendo. Y ahí va viviendo como la esperanza y nos ayudamos unos a otros, pero no es nada como léanse el tomo 3 de la enciclopedia, ¿no? O sea, ya, por favor. Eh, Es que me parece muy interesante este tema, porque yo no entiendo por qué a los seres humanos nos da tanto miedo sentir. Hay una resistencia a una cantidad de emociones y una cantidad de, sí, de sentimientos con los que tenemos contacto diariamente que, que es demasiado restrictivo. Es control, miedo a la vulnerabilidad. ¿Por qué crees que nos pasa esto? Porque no se siente rico. Es que el que diga que desliza un duelo, pues no lo conozco, no hay el primero. No se siente rico y yo no creo que eso, que eso sea condicionamiento. En el budismo se dice que todo el tiempo estamos persiguiendo la felicidad y alejándonos del dolor. Es lo natural, eso hacen los niños. Si uno a un niño le pone una ponchera con agua fría y le pone un chocolate, pues adivina hacia dónde gatea. Pues es una cosa que está en nosotros y perseguimos el placer. Increíblemente, lo que más nos hace crecer es la crisis, lo difícil, sí, lo que nos cuesta. Pero por ahí dicen que si uno supiera todas las bendiciones que vienen disfrazadas en eso, lo perseguiríamos como perseguimos el chocolate, pero pues es ese mientras tanto. Esa es otra frase que a mí me fascina decir, yo sé que vas a estar bien, el asunto es qué vas a hacer mientras tanto. O sea, te vas a empastillar, te vas a meter todo el trago que te quepa, te vas a acostar a dormir a bajar el blackout, vas a salir a trotar, vas a conversar, vas a verte todas las series de Netflix. ¿Qué vas a hacer en ese mientras tanto? ¿Vas a ir a terapia? ¿Vas a buscar ayudas alternativas? ¿Qué vas a hacer? Porque casi con seguridad, después de ese laguito donde sientes que te estás ahogando, hay esperanza, siempre. Bueno, casi siempre. Pero esa nadada en ese lago que nos lleva a la corriente, nos lleva a la tristeza, digamos que durante las crisis y las tristezas, la inercia es muy, lo arrastra a uno mucho, ¿cierto? Las lágrimas arrastran mucho, la energía densa es como si a uno se lo chupara, y uno dice, esto va a ser eterno, esto no se va a acabar nunca. Eh, pero bueno, siempre esa nadadita es dura, no se siente rica. Como, pero digamos que lo saben los deportistas, mientras uno está en una maratón, eso es agridulce. Eso no es que uno diga, uy, no, qué delicia este dolor en el cuádriceps, eso no es ninguna delicia, qué delicia este cansancio en la pantorrilla, eso no es delicia. El calor en las plantas de los pies, pero de alguna manera uno sabe que al llegar a esa meta y le dicen 2 horas 21 en esta maratón entera o media maratón, pues no sé de tiempos, pero uno dice, lo valió. Y es lo mismo, es como la metáfora de la vida. Al otro lado, cuando se te acaba ese rato y miras para atrás, uno dice, ¿cómo fui capaz? Y se te vuelve como un hito. Pero creo que no es algo aprendido, es algo natural. Naturalmente, es que hasta los perritos, los gatos, los animales buscan el placer, buscan la comida, buscan la sensualidad, buscan el contacto. Y uno le prende un chorro de agua fría a los perros y salen corriendo. A nadie le gusta, a nadie le gusta. ¿Cuál fue un dolor que recuerdes que te haya dado un beneficio, digamos, como superlativo? Ay, no, pues todos, pero digamos, el que siempre les cuento de cuando me fui a vivir a China 8 meses con una amiga, que yo llamé mi primera noche oscura. La noche oscura pensé que era la última, ya sé que no, no lo fue, pero en ese entonces yo todas las noches, todas, primero pues estuve con la amiga y era más un paseo. A los 4 meses ella se fue y me quedé sola en el año 2006, que no había medios de comunicación, no había celulares inteligentes, la conexión en China era horrorosa, difícil. Me iba con un computador pesadísimo en la espalda para un Starbucks a buscar conexión. A veces llegaba y ya mi familia se había dormido y yo sentía esa tristeza, esa soledad, días enteros sin hablar. Pues tenía 21 años en ese entonces, es entendible que eso era pues el fin de mi mundo como yo lo conocía, ese hogar feliz, todos debajo de la alita de la mamá.
Eso era para mí la soledad, el silencio, todo. Y cada noche me sentía tan triste y tan sola que yo decía, mañana agarro un taxi, me voy al aeropuerto y me devuelvo. Y todas las noches me dormía dándome ese permiso. Y al otro día me levantaba y decía, no, yo estoy como muy contenta, yo me voy a quedar. Y al otro día lo mismo, y al otro día se fue desvaneciendo y en un momento ya fue más o menos hasta cómodo, porque hay zonas de confort, hasta la incomodidad es una zona de confort. Y en un momento ya dejó de ser así muy acucioso, se llamaba me quiero devolver, no aguanto esta soledad. Y sabes que siento que es un elemento muy importante que no mencioné ahorita, la entrega. O sea, yo me entrego, dejo de pelear con esta sensación, la soledad como se siente, como frío, como vacío, como falta de propósito, como desocupe, que es otra cosa porque no tengo toda esa entretención que tengo en mi sociedad, en mi hábitat. Y me entregué y yo dije, listo, si esto es lo que hay, esto es lo que hay, me voy a dedicar a leer, a escribir, a caminar, a hacer yoga, a oír música, descargaba música rica y la oía en esa época, era un iPod y me iba oyendo y bueno, y me entregué a esa soledad y al final, cuando miraba para atrás, yo decía, yo no me quiero ir, ya me quiero quedar. Me enamoré de mi soledad, me enamoré de mi compañía, me enamoré de mi diálogo interno, me conocí como nunca en la vida, porque ese es el verdadero retiro espiritual. O sea, son 4 meses de soledad y silencio absoluto. Yo no tenía amigos, yo no tenía, pues por ahí 3 amigos, entre comillas, con los que salía a comer, no sé, una vez cada 15 días. Y los otros 14 días en un retiro de silencio real. Aprendí a cuidarme, a cocinar para mí, a elegir los mejores ingredientes, a dormir las horas suficientes. Por ejemplo, a veces me veía una película y quedaba súper triste y como no había adornos alrededor como para decorar esa incomodidad, me daba cuenta de que el contenido que yo consumía impactaba mis emociones directamente. Entonces aprendí a elegir películas. A veces decía, hoy necesito una película light y de gusto la elegía como para ayudarme a elevar un poquito el estado de ánimo. Lo mismo con los libros. Y sabía que, o sea, inmediatamente era muy fácil rastrear cómo eso que hacía, veía, escuchaba, me impactaba en el día a día. Entonces creo que es como un hito del autocuidado, del autoamor, y creo que de ahí en adelante se transformó para siempre la relación que tengo conmigo misma, pero no fue ni 5 de fácil de vivir. Una vez alguien me escribió por redes que mis problemas no eran los problemas del colombiano promedio. Y a mí me parece muy gracioso porque a uno le parece que solo los problemas de uno son los problemas. Cada uno tiene sus dolores, cada uno tiene sus retos. Para mí a los 20 años eso se pareció al fin del mundo. Claro, pues es que además el dolor se siente de la misma manera. Ahorita ponías el ejemplo de, no, de la manguera al perro. El perro siente que lo están mojando, igual que como nosotros sentimos que lo están mojando. A él, pues con una manguera, este man, ¿por qué me está haciendo esto? Y uno de pronto dirá, ¿por qué me están atracando? Y Así comparando es. es como más grave que lo estén atracando, que le estén echando agua, pero en ese momento, pues esos dos seres están sintiendo un nivel de incomodidad que, pues, sí, no está chévere. Además que no existe un termómetro para el dolor. Una vez oí a alguien decir que todos sufrimos igual, pero algunos sufren en colchones más cómodos que otros. A mí no me pueden decir pues que una persona porque tiene carro, casa y beca no le duele, su hijo adolescente desviándose, no le duele una separación, no le duele que lo despidan del trabajo, así tenga un colchón económico. Los temores, las historias que te cuentan tu cabeza son las mismas que quien va en el metro y su hijo está deprimido y, no tiene, y tiene un trabajo súper sencillo y se gana el mínimo. ¿Dónde está el termómetro que dice que el dolor del uno es más válido que el del otro, cierto? No, no Ujú. deberíamos deshumanizar ese conflicto interno, es universal. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, para allá iba. Te iba a preguntar, en ese momento, ¿cuál era tu mayor miedo? Porque justamente, sí, digamos, de mi experiencia, viviendo también además en Emiratos y lejos de Colombia, etcétera, muchas veces uno piensa, debería volverme. ¿Cuál era ese, o sea, o lo que he detectado es que los miedos son los que hace que uno diga, quiero volver a esa zona de confort? ¿Cuáles eran los miedos que te trasnochaban en ese momento? Yo creo que sumándolos todos y poniéndoles un nombre era no ser capaz. O sea, a veces yo tuve una vez una terapeuta que me preguntaba, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Y al final la respuesta es, siento que me voy a morir. O sea, uno dice, es que me aburro mucho, es que me hace mucha falta mi familia, es que no es lo mismo, es que se me hacen muy largos los días, es que a veces me cuesta quedarme dormida. Sí, pero ¿qué importa? Sí, te cuesta quedarte, pero finalmente te duermes. Ah, sí, entonces, ¿cuál es el problema? No, al final la última de las respuestas es que yo siento que me estoy muriendo y aplícala para todo, lo mismo que te decía, como que hay algo y la muerte,
uno cree que es la muerte física, pero realmente es que algo dentro de uno se está muriendo, como una conexión a la que estabas acostumbrado, un afecto físico, el cuidado de alguien viendo por ti, mientras que ahora si yo me perdía en una calle y me pasaba algo, nadie se iba a enterar yo no sé en cuántos días. O sea, era la vulnerabilidad, sí que es uno de los miedos más grandes, sentirse uno desprotegido. La falta de conexión, darse cuenta cuán significativas son para ti las relaciones interpersonales, que yo he sido una mujer absolutamente autosuficiente, desapegada, evasiva, y después me doy cuenta de, sí, las conexiones sí son importantes, entonces también es miedo a esa soledad y el darme cuenta de que por muy autosuficiente que sea, sí nos necesitamos los unos a los otros. Pero yo resumiría en miedo a no ser capaz, que para mí en mi personalidad es como una humillación decir no fui capaz, me tuve que devolver. Lo hubiera sentido como no pasé el examen. Y el otro era la vulnerabilidad, sentirme como tan expuesta, tan sola. ¿Qué te hacía doler pensar no soy capaz? ¿Como en qué parte se invalidaba tu personalidad? Esto pues me ha tomado siglos analizarlo, pero y entenderlo, y es que yo crecí con una sensación de que yo no era una mujer muy fácil de querer, no era muy fácil, o sea, que no me ganaba el afecto por el simple hecho de ser, sino que tenía que hacer muchas cosas. Y entonces soy la típica niña que creció ganando muchos exámenes, muchas medallas, muchas estrellitas doradas, muchos diplomas, felicitaciones en el colegio, muy sobresaliente, y pensaba que esa era mi moneda de cambio por el amor y por el afecto. Entonces, no ser capaz hubiera sido como de pronto, muy adentro de mí había una cosa de, si yo siempre he sido capaz y a través de ese soy capaz me he ganado el amor, quizá lo equiparaba con no voy a ganarme el amor que viene que viene disfrazado de admiración, porque de alguna manera cuando alguien me dice te admiro por lo que eres, por lo que eres, no, porque en ese entonces era por lo que haces, era lo mismo que decirme te quiero ser como tú, me gustas. Y eso yo pensaba que era amor. Obviamente hoy sé perfectamente que a uno lo pueden admirar sin quererlo ni un poquito y que el amor es un derecho de nacimiento, pero repetir eso es muy fácil, pero tenerlo tan introspectado como para tú levantarte un día y decir no soy capaz, me voy, y saber que seas o no capaz, te van a recibir con los brazos igual de abiertos. Pero en ese entonces quizá pensaba que el amor que yo recibía de la gente afuera estaba condicionado por mis logros. ¿Y qué fue lo que sucedió, digamos? Y no, me imagino que, porque dijiste siglos, que esto no sucedió necesariamente en esa experiencia en China, sino en China y más adelante. ¿Qué te logró empezar a tatuar, digamos, esa autoestima, ese, sí, autoquererte y saber que tenías un valor intrínseco solamente por existir? ¿Fue alguna persona que te dijo algo? ¿Fuiste tú a partir de muchos eventos, con alguna reflexión, un libro? No sé. No, yo creo que tantas reflexiones, tantos darme cuenta sumados uno al otro, por ejemplo, y ver a las personas que yo admiro, digamos, uno de ellos es mi hermano menor, que él es una persona muy fácil de querer, por el contrario, entonces es una persona que se ha ganado el afecto naturalmente, hoy en día ya es pues profesional, tiene mucho éxito en su empresa, es un gran emprendedor, es un gran hacedor también, pero toda su vida fue súper mal estudiante, déficit de atención, ¿qué vamos a hacer con este muchachito? Lo vamos a meter a 1000 clases extracurriculares cuando a mí jamás me revisaron un cuaderno. Y pues irónicamente, este hombre se ganaba el amor por el solo hecho de respirar cada mañana una inhalación y ya era profundamente amado por mis papás, por los tíos, las tías, abuelas, las abuelas, todos, yo incluida, nos derretíamos y nos derretimos por él. Entonces uno decir, de verdad hay que hacer tanto, además qué desgaste, porque también es llegar a unos límites del hacer, un nivel de desgaste en que yo hago todo, soy todo, rescato a medio universo, trabajo como loca, soy la mejor mamá del mundo, obviamente esto siempre entre comillas, llevo a los niños, los traigo, los baño, los visto, los acuesto, nunca pedí ayuda, nunca tuve enfermeras, yo trasnochaba, yo les daba la leche, jamás permití que les dieran leche de tarro, yo les hacía la sopa con el aceite que era, con el agua que era, con la sal del Himalaya, o sea, tan extremista. Qué cansancio en que además uno llega a un punto en que no puede más, porque si soy empresaria, soy emprendedora, soy pareja, soy mamá de dos muchachitos que se llevan 1 año y 9 meses,
cuando estos dos niños tenían, no sé, 2 o 3 años y yo tenía una super casa de yoga, daba 15 clases de yoga a la semana, vivía enferma, mi cuerpo me avisaba de todas las formas posibles. Yo creo que es como si todas esas líneas se hubieran cruzado en un solo momento y me hubieran dicho, otra vez, entrégate, no más. Por ejemplo, en el cerrar mi escuela de yoga, empezar a bajarle a las clases, cambiar las presenciales por virtuales y darme cuenta de que el que no le gustara presencial, virtual, por ejemplo, pues tenía que buscar otra profe y ahí se me repetía otra vez ese mismo chip de si yo no lo hago, entonces no me merezco el amor, el afecto, la admiración de estas personas a las que les he dado tanto por tantos años, pero que no pasa nada, ¿cierto? Si renuncio a ese amor a través del hacer, que en un hacer que es frenético y que es violento hacia mí como en mi humanidad y en mis limitaciones, limitación de tiempo, limitación de energía vital, limitación de que también tengo una familia que me quiere, me necesita y yo las necesito a ellos también. Entonces, sí, mira que son una cantidad de factores que se unen y, y, y todavía, y creo que yo nunca lo dejaré de tener, tengo esa pulsión a hacer mucho, más talleres, más retiros, más podcast, más post, más. Y no es un cartón que te gradúes y te lo ganes para toda la vida, sino que es un eterno recordatorio, como hacer yoga. No es que hago yoga un mes y ya me iluminé, nada. Cada semana, 3, 4 veces a la semana vuelvo y practico para recordar. Entonces, otra vez, por ejemplo, esta ha sido una semana explotada de cosas, exceso. Si quieres almorzar, si quieres ir a esto, si quieres una cita, si quieres ensayar esto, sí, me acostumbré a decirle sí a todo el mundo y me cobra factura. Llego jueves, viernes y ya digo, me cuesta levantarme de la cama, entonces volver a ese, me entrego, tengo que parar, tengo que hacer menos cosas, puedo hacer menos y ser igual de valioso, pero no, no es como ojalá fuera un libro y me quedara instalado ese software en la cabeza, pero desaprender un hábito que está tan instalado en mi inconsciente que lo relaciono con amor, que a mi niña interna le fascina ese amor a través de la serie El Aplauso. Entonces, sí, es una reeducación permanente y creo que la tendré que hacer para siempre. Me siento muy identificado con esta historia tuya porque yo, digamos, la tuve la dinámica con mi hermano al revés. De alguna manera, mi hermano era el perfecto que sacaba súper buenas notas, etcétera, que no, qué niño tan juicioso, qué bien portado. Y yo era el déficit de atención, el hiperactivo, el ocurrente, Mm. el que tenía como los chistes, pero sin embargo, en mi caso, yo sí sentía la comparación, digamos, negativa de tú porque no eres como Frank, ¿no? Que además se llama como mi papá. Entonces, yo todo el tiempo cuando iba, por ejemplo, a un curso nuevo, era como, ay, tú tienes que ser juiciosísimo porque tú eres el hermano de Frank. Y luego cuando Mm. yo, que además de hecho era buen estudiante, pero no era, digamos, el que se ganaba la copa del esfuerzo y ese tipo de cosas, eh, pues habían comparaciones odiosas constantemente. Y, o sea, me vine a dar cuenta de esto mucho tiempo después, creo que inclusive oyendo un podcast tuyo sobre Caín y Abel. Eh, y quería saber, ¿tú sentiste en algún momento envidia o resentimientos a tu hermano, como de pronto yo inconscientemente sentía como hacia mi hermano, ¿por qué vino aquí a hacerme la vida imposible este ser? Ese es nuestro papel como hermanos. ¿Sabes que no? ¿Cómo te parece el nivel de mi soberbia que no sentía envidia porque yo veía que mis dos hermanos les iba más mal en el colegio o en la universidad, que les costaba más todo académicamente, que a mí todo me salía, o sea, de verdad ni siquiera me esforzaba, todo era excelente, todo, pero siempre he sido muy irónica con mi mamá y yo le decía a tus hijos favoritos o tu niño preferido, porque nosotros somos tres y mis dos hermanos son más fáciles de querer que yo. Y lo acepto y lo digo sin ironía, sin pesar, digamos que naturalmente ha sido así, pero yo he encontrado otros espacios y no pasa nada. Entonces molestaba a mi mamá y le decía, es que tú solo tienes foto de Ricky en la billetera, solamente, o sea, tu hijo favorito, te mueres de lejos y ella se muere de la rabia. No tengo hijos favoritos, no tengo hijos favoritos, pero nunca sentí que ellos habían llegado a hacerme la vida imposible. Peleaba parejo, nos pegábamos puños, nos pegábamos patadas. Yo ponía en la puerta de mi cuarto que era prohibido que mis hermanos entraran, no los dejaba entrar, o sea, teníamos una rivalidad loquísima. Hoy en día nos amamos, somos demasiado amigos, pero nunca los vi como un obstáculo. Nunca sentí que mi rival eran ellos. Yo tengo una cosa
que no es buena ni mala es, y es que mi rival está dentro de mí. El rival con el que yo tengo que pelear soy yo, porque yo soy la que me subo la vara, yo soy la que compito, y a veces compito hasta sola, porque es que es lo que te digo, que la personalidad de ellos es tan chévere que ellos no sienten necesidad de competir. Ahora hay que hacerles la pregunta a ellos si sentían lo que tú, pero yo siempre los vi tan en lo suyo que y nunca vi como la comparación de que le dijeran, miren que Ana Isabel sacó excelente y ustedes sacaron aceptable. No, no, no me acuerdo de eso en mi casa. Y aún siendo yo la de la estrella dorada, muchas veces yo le llegaba a mi papá con, bueno, en ese entonces era calificación cualitativa, era excelente, muy bien, bien, aceptable, insuficiente, no sé qué. Y yo le llegaba con un muy bien y me decía, pero te faltó esta respuesta. O sea, no era en comparación, No es era suficiente. conmigo. Sí. Exacto, siempre se puede más, siempre se ¿Tú puede dirías más. que este es tu lado oscuro o si tiene o hay alguna otra, digamos, parte de tu personalidad que tú consideres como el dark side, así como poniéndolo en términos de la guerra de las galaxias? Sí, mi lado oscuro es el exceso de hacer, mi otro lado oscuro es un carácter muy fuerte, yo ya hoy en día siento que lo he endulzado muchísimo, 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 pero digamos que la ira, a mí hoy en día pues yo no me puedo acordar de la última vez que me dio ira, así que yo diga qué pena, el otro día me voy a levantar a pedir perdón, años, o sea, años. Pero chiquita y adolescente sí sé que la ira me jugaba muy malas pasadas, muy malas, o sea, como que mis amigas me tenían miedo, que no sabían si llamarme o no llamarme. Hoy en día mi ira es más sofisticada, soy más como de indirectas, soy un mensajito, de una cosita como así, pero sigue estando y creo que es parte de lo que controla mi vida y puede ser mi lado más oscuro. Ese también es otro de mis muy recientes descubrimientos y es darme cuenta de que la gasolina que más me mueve es ese reto, eso que me produce ir, ese, ¿qué estás haciendo? ¿Tú crees que vas a ser capaz de hacer eso? ¿O tú me estás copiando? ¿O no me gustó casi tal cosa que hiciste? Y yo no, espera y verás, o sea, como con una, o sea, espera y verás, yo le demuestro. Y he usado mucho eso como combustible, como todo lo difícil, como es casi como si lo eligiera, sabiendo que de ahí yo te pulo ese diamante con las uñas, o sea, así. Y desde el año pasado, así como te digo que mis pedidos al universo de cumpleaños y año nuevo son unos pedidos muy especiales, ahora es quiero aprender a través del amor, porque entonces sí he aprendido siempre a través de la dificultad, a través del reto, a través de la rabia, a través de, como decimos aquí, el bobo cariado. No, pues sí, obviamente la vida siempre le va a poner a unos retos, pero que me los ponga la vida, pero no autoimpuestos, qué cansancio, qué rico aprender a través del amor, qué rico poder entender que un halago es a veces, no sé, no me pasa casi porque tengo una red muy amorosa en Yoga al Alma, pero me pueden escribir 8.000 mensajes amorosos y me acuerdo de ese uno en el que me dijeron tal cosa y no, y me trasnoche. Pucha, ¿para qué? ¿Para qué? Si tenés amor de sobra por todos los lados, admiración, mensajes buenos, ¿qué necesidad hay de pegarte y monotemática con ese tema? Y es que a vos no te parece y le comento a todo el mundo y le mando pantallazo como, mira que es esa búsqueda loca de amor y que todo el mundo me ame. Entonces también es otra de esas frases que amo repetir y es que el amigo de todos no es amigo de nadie. Y si no te quiere, ¿qué? Y si no le caes bien a X o Y persona, ¿qué? Y si lo que tú dices a alguien le parece ridículo, ¿qué? O sea, qué liberación tan chévere poder decir, no soy monedita de oro para todo el mundo. Y la gente puede haber introspectado eso a los 4 años y yo apenas ahora estoy empezando a decir, ah, es que uno no puede ser, uno puede no ser monedita de oro para todo el mundo. Wow, para mí es como descubrir América en un vaso de agua, literal. Apenas me estoy dando ese permiso. Siempre quería como complacer un montón a todo el mundo. Esta es una de las cosas que para mí ha sido de las más difíciles de eh, asimilar y ha sido Ujú. este tema de aprender a caer mal, ¿no? Uy, sí, y Muchas con veces cuando gracia. sí, yo, por ejemplo, también nuevamente en el colegio, lo que sea, me pasaba un poco lo mismo tuyo, que cualquier comentario, el negativo era el que, en el que yo ponía la lupa y a uno le quedaba ardiendo y, no sé, yo hablaba con mi mamá y es como, ¿qué hago con esto? No, pues no les parece bolas, punto. Y sí, suena súper fácil de hacer, pero es tan Mm. difícil de practicar. ¿Has logrado encontrar algún hack, algún consejo, alguna técnica para hacer más sencillo? Digamos, por ejemplo, sí, tú tienes hijos. ¿Cómo le explicarías a tu hijo
que puede dejar, que puede soltar esas cosas que son dolorosas, pero que uno se da cuenta que son superfluas. Logra encontrar la manera de, sí, hacer llegar ese mensaje más eficientemente, Bueno, o ahora simplemente se digo, gana con mucho tiempo de que no, uno le pegan y le con pegan y le mucho pegan y le pegan hasta que un momento totazo, en el que dice ya, exactamente. suficiente. Exacto, con muchos totazos. Hay una frase que hoy digo y la digo desde el corazón, no desde la cabeza. Cuando alguien me dice es que me dijeron que vos, que tal cosa, que tal otra, yo digo, ay, que gocen, que gocen. Si quieren gozar con mi vida, con lo que yo hago, con mis metidas de pata, que gocen, qué rico. Y siento de verdad, si la gente tiene una profunda necesidad de hablar y yo he de ser su payaso de turno, que gocen, no pasa nada. Pero para llegar a ese que gocen real, yo te voy a decir una cosa, mejor dicho, la noche oscura del alma del tamaño que no te puedes imaginar. Y muy grande, muy grande. Hay algo que todavía no les puedo decir a los niños, pero después les diré. El año pasado hice una terapia con psilocibina muy poderosa, muy dolorosa, muy profunda, en la que fue literalmente eso. O sea, es como si llegaran, todo es muy lenguaje no verbal, es difícil verbalizarlo, pero es como para interpretarlo de alguna forma es como si me dieran un puño y yo me volviera y me levantara y como hay uno de esos dummies que ponen que es como pesado abajo y que es como un Sí, flotador que le pegan y siempre se vuelve y se levanta. Entonces como tan y vuelvo y me levanto, tan y vuelvo y me levanto, tan y vuelvo y me levanto y esto fue muy largo porque ahí no hay tiempo ni espacio y vuelvo y me levanto y en un punto digo, me rindo, o sea, no puedo más, estoy demasiado desgastada, esto ha sido muy doloroso y literalmente asistí al entierro de mi ego. O sea, se murió ese personaje que yo había creado. Se murió, lo lloré, le agradecí, lo enterré y dije, yo no soy más este personaje que le tiene que caer bien a todo el mundo, que todo el mundo tiene que amar, adorar y prenderle velas. Si yo no te gusto por lo que soy, S-O-Y en mayúscula, no puedo hacer nada. Me rindo, de verdad, me rindo. Y en la posición de entrega, como crucificada en el piso, literal, me rendí. Y creo que nunca en mi vida había sentido un descanso más grande. Que se quede instalado para siempre, no. Pero sí es como un, sí, acordate, acordate, acordate. Y ya está muy en la memoria celular, es como más, qué cansancio, de verdad, qué cansancio defenderse a uno mismo. Además que siempre que hay necesidad de defenderse, siempre está el ego entrometido cuando es algo del alma, cuando es algo muy tuyo, yo no sé, o sea, si alguien hoy me dice todo lo que vos haces con Yoga al Alma es una payasada, a mí no me duelen esas cosas, o a mí no me gusta, mis amigas a veces me gozan y me dicen, vas a poner voz de Yoga al Alma, que me dicen que soy muy dulce cuando hablo en estas cosas, y yo me muero de la risa, o sea, no me ofende, pero ni en un poro. Porque estoy súper segura de lo que hago y porque viene de un lugar muy, muy, muy real. O sea, es un proceso súper bonito de parir un proyecto de vida que se parece demasiado a mí. En cambio, cuando me tocan otros temas, eso sí me duele, entonces sé que ahí está instalado mi ego. Y siempre que tengo ganas de responderles, ¿por qué, por qué, por qué a vos? ¿Por qué te parece? ¿Quién te dijo? ¿De qué manera? Ahí digo, ay, está mi ego involucrado. Y después de esta terapia que te digo, cada vez siento menos esa necesidad de responder y de reaccionar. Ya estoy en paz con muchos de mis fantasmas y creo que gran parte de mi ego era también la necesidad, que creo que es muy heredada de mi familia, de mis dos familias, de aceptación social, de, de ocupar un lugar muy privilegiado en el mundo que no quiero poner en riesgo. Y también ahí me tocó preguntarme, ¿y si lo pones en riesgo, qué? O sea, ¿quién es todo el mundo? ¿Quién es la tal sociedad? O sea, yo me ponía a hablar con una amiga y yo le decía, ¿quién es la tal sociedad? Son 20 personas, 20, 30 personas que ni siquiera admiro. Y uno se despapaya la vida entera por esas 30 personas y si a mí me dicen, ¿qué querés de esas 30 personas? Yo te digo con mayúscula, nada. Ni su casa, ni su trabajo, ni sus matrimonios, ni sus hijos, nada. Yo amo lo que soy, que es la bobada. O sea, yo le voy a vender mi alma al diablo, mi autovalidación, mi amor propio, 38 años de vida alineadas con mi ser, no siempre, pero sí mucho, porque estoy súper orgullosa de mi vida y de lo que he hecho y de lo que soy, por la aprobación de estas 30 personas. Qué precio tan alto, yo ya no lo pago más. Pero sí me ha tocado de verdad morirme y revivir muchas veces para decir lo que te estoy diciendo.
Me encanta lo que dices y para recogerlo y resumirlo un poco, lo que estabas como, lo que yo sentí que estabas comunicando y la lección con la que yo me quedaría, digamos, para la pregunta inicial, es de alguna manera siendo auténticos la mayor cantidad de veces posibles y exponiéndonos y siendo vulnerables para que la gente vaya y nos diga, va a ponerlo muy simple, ¿no? Me cae bien o mal, me parece bueno o malo, lo apruebo o lo desapruebo, ridículo o del putas. Solamente haciendo eso, exponiéndonos una y una y una y otra vez y teniendo la consistencia de siempre siendo uno, es que uno va a armar ese callo del que hablábamos. Uy, Eh, sí. Noto muchísimo orgullo, obviamente, de parte tuya por el proyecto que has armado, por cómo vives tu vida. Cuéntanos un poco cómo se despertó tu interés en el yoga y qué te llevó a seguirlo como una carrera profesional. Por unas razones súper sencillas y cero profundas. La primera, tenía, ¿cuántos años tendría? Por ahí 19 años. Como te digo, para mí las palabras que fueron como mantra, no mantras buenos en mi crecimiento es: tú eres muy difícil, así te va a ir muy mal en la vida, esa rabia tuya, ese carácter tuyo, primero yo, segundo yo, tercero yo, luz en la calle, oscuridad en la casa, etcétera, etcétera. Y eso siempre me molestaba, obviamente tenía un carácter difícil, era la difícil de la casa, etcétera. Entonces, en un punto dije yo, pues yo me quiero ayudar. Oí que una prima de un amigo se había certificado en yoga y dije, pues voy a ir a ensayar y empecé a hacer yoga con ella, hacía una vez a la semana. Igual el ejercicio siempre ha sido o fue más prioritario para mí hasta ese entonces lo combinaba, como que hago 4 días de spinning, un día yoga, y empecé a sentir diferencias porque podía respirar, me podía habitar, como que nunca había sido tan consciente de mi ser como lo fui en ese entonces, pero todavía era algo un poquito como en la piel. Cuando me traspasó y realmente dije, esto es un antes y un después, durante esos 4 meses de soledad absoluta en China, digamos que los primeros 4, repito, fue muy paseo. Cuando se fue mi amiga, yo dije, yo me voy a chiflar. Tenía muy poquito presupuesto y me gasté, yo creo que la mitad del presupuesto pagando clases ilimitadas en el mejor estudio de yoga de Shanghai. Y yo dije, me importa cero la comida, me importa cero dónde voy a vivir, yo necesito hacer yoga. Y hacía todos los días yoga y yo salía literalmente anestesia, pero con una anestesia rica, no una anestesia externa. Finalmente era algo que me daba eso, y es que entraba con una angustia, con mi soledad, con mi miedo, y salía como con una cosa distinta. Y cuando me fui a devolver, uno de los miedos, que mira cómo se intercambia el papel, es: ahora qué voy a hacer en Medellín para conservar este silencio interior, para conservar esta paz. Si allá la que fue profe mía fue a visitarnos en China, se enamoró de Asia y se fue a ir a Asia. Entonces yo dije, ¿yo ya qué voy a hacer? Entonces, pues me convertí en profesora para ser mi profesora. Entonces llegué, terminé mi carrera y me fui a estudiar, a hacer una certificación con el ánimo de poder tener esto para siempre en mi vida. No para enseñarle a nadie ni para salvar a nadie, sino para salvarme a mí misma, porque dije, si esto es mi trabajo, entonces no voy a tener chance de despegarme del yoga. Y empecé, yo creo que como un mientras tanto, que es como se empiezan muchas de las mejores cosas de la vida, mientras algo más grande, porque yo quería era ser escritora. Entonces, mientras tengo tema para escribir, mientras me contratan de no sé dónde, mientras van a ser 16 años, con todos los cambios del universo entero. Desde, o sea, si a mí me hubieran dicho que en la primera clase de yoga que entré, que hoy iba a estar haciendo este mix de mil cosas que hago, nunca hubiera creído en ese entonces. Yo decía, perro arriba, perro abajo, guerrero uno, guerrero dos, 18 veces a la semana, muy físico, me da pánico meterle cualquier cualquier mención a la respiración prana, nada, 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 era muy físico, pero con los beneficios que tiene pues el yoga físico a todo nivel. Nació de ahí, primero de sanarme. ¿Qué estrategias y herramientas empleas para gestionar las operaciones diarias de tu negocio de yoga en línea? Por ejemplo, cuéntame un poco cómo funciona tu negocio en términos generales. ¿Haces unas clases online y punto? ¿O cómo es? Esto es asincrónico, para mí es súper importante porque no me podía poner como más horarios fijos. Entonces yo grabo 1 o 2 veces por semana, grabo clases de varios niveles, básica, intermedia o avanzada. Las hago yo sola, yo las grabo, yo las edito, yo las publico, todo en la página. Y una vez las monto ahí, las dejo restringidas para que solamente el público con membresía pueda acceder a ellas. Em,
Las membresías la compra la persona y una vez la compra tiene acceso a todo el contenido, meditaciones, clases de cocina, yoga en cualquiera de estos 3 niveles que mencioné, algunas recomendaciones de libros que me han gustado mucho, grabo videitos como para esta comunidad que tiene su membresía y pues ya van a ser 3 años de haber iniciado ese proyecto, entonces hoy hay 310 clases más o menos de todo tipo, o sea, más largas, más corticas, de los 3 niveles que ya mencioné, de diferentes partes del cuerpo para trabajar diferentes chakras, con ayudas como cuerdas, bloques y otras ayudas pues que hay para la práctica física, bueno, y posturas invertidas, balances de brazos, bueno, 1000 temas que hay para tratar ahí. ¿Cómo hiciste el cambio de la parte, digamos, como de yoga físicamente a el virtual? Me imagino que tiene que ver con la pandemia, pero si efectivamente es con la pandemia, ¿sentiste miedo de pasar a este mundo virtual y del e-commerce y todo ese rollo? ¿O cómo fue? ¿O ya o de hecho ya antes estabas pensando en hacerlo? Cuéntame un poquito de eso. La pandemia fue el empujón final, porque entonces yo cerré mi escuela de yoga en 2017. No quise ser más administradora, yo no soy buena haciendo, no sé si soy buena o no, no me gusta. Entonces de ahí empecé a alquilar unos salones en una escuela de baile que es vacía en las mañanas y dije, entonces solo voy a dar yoga en las mañanas, que es uno de los cambios que más susto me dio porque fue soltar unos grupos que amaba profundamente, que les daba clase en las noches, pero ese es uno de los momentos de aceptación de decir, yo no puedo ser todo lo que quiero ser a la vez y las horas que daba yoga en la noche, 6 a 9 de la noche, son las horas triple A para los niños. Entonces renuncié a eso. Agarré entonces mis clases en la mañana y las puse solamente lunes, miércoles y viernes y daba un bloque larguito, 9 a 12, 9 a 12, 9 a 12 los 3 días. Eh, y empecé a hacer un grupo muy sólido, pero también empecé a dar cuenta de que, por ejemplo, lo que daba en la clase de las 9 lo daba muy parecido en la clase de las 11, que por espacio, por conveniencia de horarios, no lo hacía una sola vez, sino que se volvía también como una repetición y para mí el yoga es un arte y todo lo que es repetición es lo más distinto al arte que puede existir. Entonces la primera clase la daba a veces con más amor y más inspiración y la segunda ya me sentía un poquito más cansada y de pronto lo decía como más como una lorita mojada que como con un significado real. Entonces empecé a sentir que ese mismo desgaste físico que era dar una sola clase, si yo la grababa, pues la podía usar no una, sino 8000 veces, infinitas veces, tantas como la gente la quisiera reproducir. Y empecé a decir, pues yo quiero dar clases de yoga en línea, ¿qué voy a hacer? No voy a contratar un equipo de grabación. Empecé a averiguar, Dios mío, grabar es muy costoso, pues que alguien te grabe, que alguien te edite. Y en esas nos agarró la pandemia en medio de ese pensamiento de yo quisiera hacer esto. Para mí otro tema muy difícil como mujer ha sido exponerme. Digamos que a mí no me gusta el tema de que en las redes sociales, sobre todo los hombres, empiecen, uy, mamacita, que nalgas, qué cosas. Para mí me cuesta exagerado. Yo nunca he sido una mujer que me exponga para esto. Me siento cosificada y lo evito a todo nivel. Pero en la pandemia, la gente, ¿qué vamos a hacer? Anaísa sin yoga. Yo les dije, bueno, yo les voy a dar clase por live de Instagram y voy a romper uno de mis miedos más grandes, porque claro, el que se mete a hacer yoga, se mete a hacer yoga, pero el que se mete a mirar y morbosear, se va a meter a mirar y morbosear. Y fue otra vez como decir, "Ay, que gocen, que disfruten. Si les gusta tanto como para mamarse una clase de yoga, bien puedan". Lo empecé a hacer con un resultado impresionante. La gente era, no, me morí, que fue esta clase, gente que jamás había hecho. Me decía, hoy pasé un día distinto, hoy no sentí miedo, hoy no vi las noticias, hoy se me quitó el ataque de pánico, o sea, unos resultados re wow. Entonces, aprendí a encuadrar el celular, aprendí a encuadrar la cámara, aprendí la duración que les gustaba y recibía todos los consejos de un comité de mercadeo en vivo por los mismísimos usuarios. Entonces les dije, listo, les voy a dar clases gratis marzo, abril, mayo y paré en junio y me dediqué junio y julio a grabar para empezar y empecé pues a trabajar con gente, con desarrolladores de páginas y por 2 meses lo mismo, el mismo tiempo, energía que empleaba en dar clases gratis por redes lo empecé a emplear en autograbarme y así, y arranqué el 1 de agosto de 2020 ya con el proyecto montado, muerta del susto. El proyecto valió un mundo de plata, desarrollar una página de cero, aprender yo a montar videos, a programar la página, fue una locura, o sea, a mí fue, mejor dicho, una universidad, pero, pero el primer día, con las ventas del primer día, se cubrió 2 veces lo que me había valido Wow. desarrollar la página. Fue muy wow, la vida ha sido muy bonita conmigo, demasiado. Entonces, bueno, así nos ¿Cómo hemos ido. hiciste para
crecer tus redes y, digamos, poder tener esta seguidilla tan importante que pudiera representarte el doble, sí, el doble en ganancias de lo que te haya costado? ¿Qué estrategias de pronto funcionaron? Pues simplemente un tema de, comillas, suerte, porque como era la pandemia y te lanzaste a hacer los lives, entonces mucha gente llegó, pero si ese fue el caso, entonces, ¿qué te hacía diferenciarte? No, no sé. Para mí la suerte no es que no exista, sino que la suerte muchas veces se la dan a los más disciplinados. Y es que yo soy una terca, juiciosa, demasiado nerda. O sea, para mí mi podcast no es monetizado de ninguna forma, pero voy a cumplir 5 años con 3 veces al mes y prefiero que mis hijos falten al colegio a yo faltarle a un episodio del podcast. Es como si en vez de un jefe tuviera millones de jefes, como que sé que están esperando el episodio, no soy capaz de decepcionarlos, quizá con el mismo mecanismo del que hemos hablado tantas veces hoy, no sé. Pero no, lo mismo en las redes. Creo que sirve mucho el lugar del que llega, yo creo que la energía no miente, esto viene de un lugar muy genuino, muy real. O sea, cuando yo comparto un post, no comparto para que no se olviden de mí, ni porque por estrategia, ni porque a uno le digan que hay que postear a las 8 de la noche. Yo a veces posteo a las 11 cuando por fin dormí a los niños, a veces a las 5 de la mañana un día que me levanto temprano, a veces en un avión, a las horas más inconvenientes, pero posteo desde, amé esta serie, se las quiero compartir. O esta frase la leí en un libro, no veo la hora que ustedes la puedan leer y aplicar a su vida. Entonces se fue creando como una comunidad, como una credibilidad, como un qué rico lo que nos recomiendas. Yo no soy capaz, a mí a veces me escriben de marcas súper buenas, con ofertas súper interesantes, queremos que patrocinen nuestras granolas, nuestra leche de coco, y yo no soy capaz, o sea, y la plata es súper seductora, pero yo digo, ¿con qué cara esta comunidad que me cree de esta manera yo le voy a decir que yo consumo una leche que jamás me tomaría? No soy capaz, entonces de alguna manera creo que es como un renuncio a unas cosas que me darían hoy de pronto bienestar económico, ya, pero no lo hago conscientemente, simplemente no soy capaz. Para mí la coherencia y la integridad es una cosa demasiado importante en la vida. Entonces, de alguna manera se me ha devuelto. Lo mismo, el podcast lo he dado gratuitamente porque siento que eso es como mi karma yoga, que se dice pues que entre los yogis debe haber un servicio a la comunidad. Entonces digo, esto es lo que yo regalo. Y a cambio un día me llaman de, no sé, de un banco súper grande y me dicen, yo quiero que nos des una charla para toda la junta directiva. Entonces uno dice, ¿y por qué? ¿De dónde sale? Ah, porque nos encanta cómo hablas en el podcast. Entonces, pues regalas unas cosas y recibes otras a cambio. No sé, es disciplina, más estar en el lugar correcto, más ese decirle sí a todo, porque desde que me han invitado desde a una guardería, al negocio de vestidos de baño de una de mis mejores amigas, a todo es sí, sí, siempre estoy dispuesta, siempre sí quiero. Y bueno, y no abandonar otra cosa, la misma comunidad amorosa que empezó hace 16 años conmigo y unos que se han ido sumando en el camino, los sigo contemplando. Tenemos un grupo de WhatsApp, conversamos, nos recomendamos series, les doy clase a un grupo privadito y cerrado, no recibo más gente y se los doy a un precio que yo les digo que no se los doy gratis, no sé ni por qué, pues porque tengo que pagar un costo fijo, pero sin creerme ningún cuento, porque también podría decir, no, ya mi tiempo vale no sé cuántos miles, no, porque es como conservar y ser muy fiel a esos inicios. Consiento mucho a esta comunidad que te digo, les hago, me dicen, Ana, Isa, las clases están muy largas, yo listo, la otra semana grabo unas de media hora, de 35 minutos, soy muy consentidora, muy contempladora de ellos, entonces no es que sienta que me lo merezco, sino que siento que es una relación muy buena de doble vía. Sí, yo no soy la proveedora de nada, ellos me dan ideas y yo les hago caso, me mandan un libro y yo lo leo, lo recomiendo, entonces es de doble vía, doy y recibo. Por ejemplo, ¿podrías recomendarnos algún contenido, eh, por ejemplo, para el lado empresarial? O sea, como que también lees cosas de ese estilo o solamente cosas, digamos, espirituales y de alimenticias, etcétera, no sé. Ay, no, todo lo espiritual es buenísimo para la empresa. Ojalá las empresas tuvieran más espiritualidad. A mí hay un libro que me fascina, que le hice podcast, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Si las empresas leyeran e implementaran ese libro, Dios mío, todo es como dejar de pensar solo en la conveniencia de uno y mirar a su interlocutor y decirle, yo me preocupo por ti, tú me interesas, quiero lo mejor para tu vida, pero no desde la estrategia de marketing,
sino desde el si tú estás feliz, yo estoy feliz y los dos estamos felices, que ese de hecho es la filosofía de mi yoga al alma, la parte que es negocio, es gana-gana. Si no hay gana-gana, no me sirve, además porque qué miedo quedar debiendo favores. Entonces, si yo no sé que la otra persona está ganando y está contenta, no está en mi página. Hablo pues en la parte que tenemos tienda, como de cositas de bienestar y cosas que apoyan la práctica de yoga, la alimentación. Entonces digo, gana-gana. Entonces, eso ese es el libro básicamente, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, cómo hacer que el otro esté contento en tu presencia, que le guste estar contigo. Anaísa, ya casi para terminar, quisiera saber qué hábitos o rutinas diarias han tenido el impacto más profundo en tu bienestar general. Obviamente, muy seguramente más decir que yoga, pero hay algo que de pronto al costado haya sentido que te haya optimizado en tus prácticas y en tu negocio. Muchas cosas, muchas. Leer, me gusta siempre tener un libro a la mano. La gente me dice, ¿cómo haces para leer con niños? El libro en la cartera. Leo en el tráfico, leo en el semáforo, leo en la sala de espera, leo recogiendo a los niños, leo porque es que si no se vuelve que si no tengo una hora para leer, no leo. No, el librito que me guste, que me llame y intercambio temas porque también me aterra hostigarme como de un solo tema. Trato de no dormirme con televisión, aunque veo series y trato de que sean series chéveres, que me aporten, que me gusten, no necesariamente una cosa pues así muy nerda, pero hay series que son historias que, mejor dicho, ahora me estoy terminando El Maestro y la Música Azul y estoy enloquecida con esa serie, es la cosa más hermosa que me he visto, saco una cantidad de enseñanzas, pero trato de que no sea lo último que vea en la noche, pantallas. Dormir para mí es innegociable, encuentren el ritmo de ustedes, mi ritmo de sueño son 7 horas y media y si yo no duermo 7 horas y media no funciono. Entonces yo me duermo de 10:30 a 6 de la mañana el 90% de las veces. Obviamente la flexibilidad tiene que estar ahí. Para mí mi filosofía de vida es 80-20 en todo. El 80% de las veces me duermo y hago mis 7 horas y media. El otro 20% me lo disfruto porque es sábado, porque es domingo, porque estoy en una invitación, porque por lo que sea, porque me voy a una fiesta. Lo mismo, el 80% del tiempo me alimento muy sano, yo no soy vegetariana, pero sí mi alimentación es muy basada en plantas y el otro 20% si llega una torta de Milo que me fascina, me la como con 0.0 remordimiento, no leo calorías, no leo etiquetas, soy la persona menos obsesiva del mundo con la alimentación y escucho mucho a mi cuerpo, él me va dictando que se siente bien, que no se siente bien, que es negociable, que no es negociable. Cuido mucho los temas de los que hablo, valoro y cuido infinitamente mis comunidades, las que sean, la de yogis, la de amigas, la familia, como que siento que si uno está bien acompañado tiene la mitad de la garantía de la vida y los cuido y los consiento muchísimo. Creo que bueno, y el yoga, pues no lo, bueno, el deporte para mí es innegociable, sudar un ratico, cuando hoy, por ejemplo, es uno de esos días que me sentía sin energía, entonces caminé, pero si no troto y si no hago un poquito de ejercicio funcional, me fascina jugar tenis, salir a trotar con un buen podcast y aprendo al mismo tiempo que me muevo, y el yoguita, pues obviamente así que de último era el primero. Maravilloso. Para finalizar, sé que tienes un almuerzo. Mm. Te quisiera preguntar, imagina que pudieras invitar a tres personas, vivas o fallecidas, a una cena en tu casa. ¿A quiénes elegirías? Y de pronto, ¿qué temas hablarían? Eso está muy difícil, pero personas que yo conozco, personas desconocidas. No, cualquiera, cualquiera. O sea, puedes invitar al que quieras. Ah, podría invitar a Isabel Allende, que fue como mi primer amor de literatura desde chiqui. La admiro, me parece una dura, me parece una wow mujer. Sí, a ella me gustaría escucharla y tenerla cerquita. A ver, ¿a quién más? Me gusta mucho también, ay, bueno, es escritor, médico español que se llama María Alonso Puig. Me gusta mucho todo lo que hace, muy elocuente y muy desde la ciencia. Y podemos invitar a Dios. Invitemos a Dios, que no es Eso es. una persona, pero que su energía nos acompañe a ver si desciframos cómo funciona este universo, que yo soy tan cuestionadorcita y tan preguntoncita, que me gustaría mucho saber cómo funciona este universo, a ver cómo sale la comida entre nosotros tres, entre nosotros cuatro. Suena como una gran cena, así que ojalá puedan abrir un quinto espacio para mí. Anaísa, muchísimas gracias. Antes de que te vayas, si tienes
algún mensaje, curso donde te pueden seguir, etcétera, lo que quieras, es tu momento para brillar más aún y nos cuentes eso. Mi casa virtual se llama Yoga al Alma, es en Instagram, la visito 800.000 veces al día, trato de contestar todos los mensajes internos, @Yoga al Alma todo juntico, escribo casi todos los días y eso lo redirecciona a todo lo demás. Ahí está la página web que es igual, www.yogalalma.com, y lo único que se llama distinto es el podcast, que es abiertamente, pero creo que si ponen la lupa Yoga al Alma también, pues siempre trato como de direccionarlo por allí. Y bueno, ahí estoy todo el tiempo. Fenomenal. Anaísa, muchísimas gracias por tu tiempo y espero que nos estemos hablando. Gracias a ti y a todos ustedes por escuchar y acompañarnos aquí. Bueno, si llegaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Si quieren ver el podcast completo, hagan clic acá y no se les olvide prender las notificaciones para ser los primeros en saber cuando hay un nuevo video. Nos vemos.